Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Don't look for me in the town, I'm not lost in the crowd, I am here at the movies. Bobby's driving his cat, and Steve has a shark that's 30 feet long. I can fly over the cuckoo's nest and come again, 'cause I'm totally crazy. My eyes are wide shut at last. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche colección, un programa de verano en el que recuperamos algunos de los reportajes emitidos en las 4 temporadas que lleva en antena Sucedió una noche, el espacio que la cadena SER dedica al cine clásico. Hoy hablaremos del actor por excelencia de las superproducciones históricas y bíblicas. Ben-Hur is by many people regarded as a great film. Ben-Hur es para mucha gente una gran película, quizá la más grandiosa de toda la historia del cine, pero Judá Ben-Hur no es un personaje muy complicado. De una película que revolucionó el cine de terror a finales del siglo pasado. ¿Es esa la bruja de Blair? No, creo que es Heather haciendo pis. De un famoso productor, director, millonario y muchas cosas más. La vuelta al mundo en 4 días. Pulverizando todos los récords, Howard Hughes supera los sueños más atrevidos de Julio Verne. Y de un género cinematográfico que nos encanta, el musical. ¡Ey! ¿Qué es lo que veo? Creí que esto era una fiesta. ¡A bailar! I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Y comenzamos con esta música épica que constituye uno de los temas más representativos de la música del western. Es el tema principal de la película La Conquista del Oeste, compuesto por Alfred Newman. Y si hablamos de épica en el cine, nuestro primer protagonista sería el actor por excelencia de las grandes superproducciones épicas, una de las estrellas más carismáticas de la historia del cine, Charlton Heston. Carácter, integridad, fortaleza física, un rostro que sugiere épocas pasadas. El suyo era el perfil del hombre duro pero intachable, el hombre que inspira tanta confianza como autoridad. Fue el primer cachas del cine cuando todavía el bodybuilding no se había puesto de moda y mantuvo la tradición de los grandes aventureros del cine iniciada por Douglas Fairbanks y Errol Flynn. Todo ello le sirvió para hacerse con la galería de personajes míticos e históricos más impresionante que un actor haya interpretado en la pantalla. Serid los caballeros, por amor del criador. Yo soy Roy Díaz, el Cid, de Vivar Campeador. Afuera hay un judío. Desea ver al tribuno Mesal. Dice que es príncipe, el príncipe Judá Ben-Hur. Tenle más respeto. Moisés, la gente ya está reunida. Entonces partamos hacia la montaña de Dios. Miguel Ángel, por favor, venid y acompañadnos. Perdonad, pero es que no estoy muy presentable, eminencias. Cardenal, respecto a los mosqueteros de Treville, cabezas rotas, espadas rotas,
Bagatelas, señor. Y Marco Antonio, Buffalo Bill, Enrique VIII, Juan el Bautista, Tomás Moro o el presidente Jackson. Personajes que los americanos llaman más grandes que la vida misma y que hicieron de él el rey indiscutible de las superproducciones en Technicolor. Su filmografía está llena de grandes títulos y grandes directores. DeMille, George Stevens, William Wyler, Sam Peckinpah, Orson Welles, Laurence Olivier, Frank Schaffner, too. Desde muy joven, Charlton Heston tuvo claro que aquel 1,80 y tantos, lleno de músculos, había que exhibirlo. Empezó trabajando como modelo en una escuela de arte, pero no tardó mucho en meterse en el teatro. Luego hizo televisión y debutó en la gran pantalla en 1950 con Ciudad en sombras, una película de cine negro. Pero su gran suerte fue que Cecil B. DeMille se fijara en él para incluirle en el reparto de una de sus películas más ambiciosas. Buenos días, señor Braden. Hola, Nick. ¿Cuándo llega el nuevo caballo, Brad? Mañana, Chuck. No frotes tanto, que las desgastas. Esas campanas tienen 60 años. Y han tañido al mayor espectáculo del mundo. Charlton Heston era el director del circo en el mayor espectáculo del mundo. La película ganó el Oscar al mejor film de 1952 y se convirtió en la segunda más taquillera de toda la historia hasta aquel momento, tras lo que el viento se llevó. Pero su éxito no le salpicó demasiado a Heston. Encasillado como héroe fornido e implacable, sus siguientes películas fueron westerns y aventuras para relleno de programación como El secreto de los Incas o Cuando ruge la marabunta. Señora, ¿ha visto usted mi casa? Tardé 7 años en construirla. Un auténtico milagro en el corazón de la selva. La gente se reía de mí, de mi afán por conseguirla. Pero yo no hice caso. La carrera de Heston no despegaba del todo, hasta que Cecil B. DeMille volvió a cruzarse en su camino. Necesito un rostro seco pero a la vez amable, un hombre grande, fuerte, que imponga su presencia. ¿Qué tal Burt Lancaster? No me convence. ¿Y John Wayne? ¿Te lo imaginas bajando por el Sinaí con las tablas de la ley, balanceándose de un lado a otro como un bajero? El director preparaba los 10 mandamientos y fue entonces cuando una casualidad le llevó derecho hacia nuestro hombre. No me vale. Esta tampoco. Espera, ¿qué es esto? Esto es una reproducción del Moisés de Miguel Ángel. ¿Te has fijado? Imagínatelo sin barbas y con el pelo más corto. Sin barba, el pelo corto... Es verdad, es el patrón del circo. Es el director del circo, es Heston, Charlton Heston. Ponte en contacto con él. El parecido entre Charlton Heston y la famosa obra de Miguel Ángel era enorme. Moisés, tan lleno de vida, cuenta la leyenda, que Miguel Ángel le golpeó con un martillo la rodilla y le gritó: «Ahora, habla». Y efectivamente, Moisés habló, por boca de Charlton Heston. Faraón de Egipto, todavía no has obedecido al Señor. Deja a mi pueblo en libertad. La imagen de Charlton Heston con los brazos en alto ordenando que se abran las aguas es ya uno de los iconos del séptimo arte. Admirad el inmenso poder del Señor. Condúcelos por en medio de las aguas. Los 10 mandamientos situaron a Charlton Heston en la primera división de Hollywood. Al público ya lo tenía rendido y los críticos acabarían aceptándole gracias a títulos como Horizontes de Grandeza. Yo iría con usted al infierno, mayor, ya lo sabe. Cualquier cosa que me pida la haré sin vacilar. Y sobre todo a una película que hoy muchos consideran el mejor papel de toda su carrera, A las órdenes de Orson Welles. Están poniéndose de mal en un cine cerca de mi hotel. Podemos ir a verla si te apetece. Es gracioso ver a Charlton Heston haciendo de mexicano. Aprendí mucho de Orson Welles sobre interpretación y dirección, pero creo que Sé de mal no es una gran película. Ciudadano Kane sí lo es, quizá la mejor de todos los tiempos. Fue la revista Cahiers de Cinéma quien la definió mejor. Dijo: Sé de mal es la mejor película de serie B que se ha hecho nunca. Al público le encantaba Heston, pero la consagración definitiva le llegó el día en que el actor se subió a una cuadriga y consiguió ganar a Mesala en la carrera más espectacular de la historia del cine. Dios del pueblo, yo te corono. Ben-Hur is by many people regarded as a great film. Ben-Hur es para mucha gente una gran película, quizá la más grandiosa de toda la historia del cine, pero Judá Ben-Hur no es un personaje muy complicado. No me resultó especialmente difícil porque, al no ser un personaje biográfico, como otros que he hecho, sino una creación de ficción, me sentí muy cómodo con él. Simplemente utilicé mis recursos habituales de actor, poniéndolos al servicio de una historia que transcurre en el siglo I en Judea y en Roma. The first century in Judea and Rome.
valió el único Oscar de su carrera y le confirmó como el actor por excelencia de las superproducciones. ¿Te miran ahora? Como un verdadero dios, como ya te dije. En España rodó 2 de ellas, El Cid y 55 días en Pekín. Estamos llegando a Pekín, es decir, la capital de la China. Este es un país cuna de una antigua civilización. Y de paso aprendió a chapurrear nuestro idioma. Yo hablo español como caballo. A finales de los años 60 y principios de los 70 se interesó por el cine de ciencia ficción, protagonizando películas como El planeta de los simios, Cuando el destino nos alcance o El último hombre vivo. Esto es una grabación, 7306 Boulevard Rimini, sector 2. Últimas manzanas inspeccionadas. Señales de que han estado buscando comestibles en una pequeña tienda en la manzana 503. Y en los 70 también se apuntó a una moda que hacía furor en aquellos días, el cine de catástrofes. Tráigame un martillo perforador. Si lo utiliza ahí dentro, se hundirá el techo. Creo que aún quedan personas con vida ahí dentro y voy a intentar salvarlas. Nadie le ayudará. Terremotos, aviones en peligro, barcos hundidos. Aquellos desastres encajaban a la perfección con el tipo de héroe humano y valiente que él siempre había representado. Poco a poco, Charlton Heston fue espaciando cada vez más sus papeles en el cine, aún sin dejar de trabajar nunca. También se prodigaba en el teatro y en la televisión. En los 80 el actor haría una de sus intervenciones más criticadas, su papel en la serie de televisión Los Colby. En ese momento de mi carrera lo acepté por 3 razones. Para ganarme la vida, para hacer un papel que supusiera un reto y para aprender algo nuevo. Hacía un trabajo que me era satisfactorio y que además no me suponía un calendario demasiado apretado. A partir de entonces, la labor en el cine del actor se limitó a pequeñas apariciones en películas como Mentiras arriesgadas, En la boca del miedo o el remake que hizo Tim Burton del Planeta de los simios, en el que aparecía esta vez debajo del disfraz de uno de los primates. Pero sobre todo en los últimos años de su vida, Heston se significó más que por su trabajo de actor como defensor de la Asociación Nacional del Rifle, una agrupación que presidió durante 6 años. Oiga, me preguntaba si podía hablar con usted. Estamos haciendo un documental sobre, ya sabe, el asunto de las armas y soy miembro de la ANR. Me encantaría que pudiéramos hablar un poco sobre este... Un momento, déjeme consultar mi agenda. Quizá pueda recibirle mañana. Ahora tengo una visita. En su documental Bowling for Columbine, Michael Moore dejaba en evidencia la ideología cada vez más conservadora del actor y su defensa a ultranza de las armas. Ultraderechista o no, lo que nadie puede quitarle a Charlton Heston es su puesto destacado en la historia del cine. Durante varias décadas fue, junto a John Wayne, el actor más taquillero de la pantalla, y su nombre figura en los repartos de buena parte de las películas más populares de todos los tiempos. Un tipo de cine épico del que él fue su máximo representante. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon. Like a carousel that's turning, running rings around the moon. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple, whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own. Down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream. Or the ripples from a pebble someone tosses in a stream. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind.
Seguro que muchos conocéis esta canción, se titula Windmills of Your Mind, Los molinos de tu pensamiento, y la canta Noel Harrison. La escribió el compositor francés Michel Legrand para El caso de Thomas Crown, una película dirigida por Norman Jewison en 1968 en la que Steve McQueen daba vida a un millonario que se dedicaba a robar obras de arte y Faye Dunaway a la investigadora de una compañía de seguros que intentaba atraparle. La canción que interpretaba Noel Harrison ganó el Oscar al mejor tema de banda sonora en 1969. Pero ahora vamos a hablar de otra película. Hace un par de años, nuestro detective cinematográfico Jack Bourbon nos trajo una serie dedicada a los mejores films de terror de la historia del cine. Vamos a escuchar uno de estos capítulos. ¿Qué tal, amigos? Todos los especialistas en cine de terror siempre han buscado la fórmula mágica para despertar el miedo en el patio de butacas. ¿Y a qué cosa crees que le tiene más miedo la gente? A la oscuridad. Claro. ¿Y por qué? Porque la oscuridad tiene vida propia. En la oscuridad todo cobra vida, Fred. Así lo explicaban en la película Cautivos del Mal, y directores como Jacques Tourneur lo practicaban. Pero a finales de los años 90 hubo dos estudiantes de cine llamados Eduardo Sánchez y Dan Myrick que volvieron a resucitar la vieja técnica de contar cuentos de miedo con la luz apagada, a palo seco y sin gastar un céntimo. Supongamos que nunca se ve a los hombres pantera. ¿Es eso lo que estás pensando? Exacto. Fuera los hombres pantera. Muy bien. ¿Y qué vamos a poner en la pantalla que haga estremecer a los espectadores? Dos ojos que brillen en la oscuridad. Un perro asustado que gruñe y enseña los colmillos. Un pájaro con el cuello roto, unas plumas arrancadas por el suelo. Una niña que grite, huellas de garras en sus mejillas. En su película no hay sangre, ni efectos especiales, ni monstruos. Por no verse, no se ve ni la bruja que daba título al film. Era como una mujer. Sin embargo, los brazos y las manos hasta los nudillos estaban cubiertos de un pelo oscuro, casi negro, como un caballo. Una bruja, un bosque, unos estudiantes que realizan un documental. Supongo que ya sabéis de qué película hablamos hoy. El embrión del proyecto de La Bruja de Blair nació en 1992 como un trabajo para la universidad. Quiero hacer películas, Heather. Vamos a filmar una película. Myrick y Sánchez se inventaron la historia de tres jóvenes que desaparecían misteriosamente mientras rodaban un documental en un bosque embrujado. Entraron en el bosque para encontrar la muerte, pero también hallaron la profanación de la humanidad en un lugar al que los cazadores llaman la Roca del Ataúd. El proyecto se lo tumbó el profesor en clase, pero 4 años después los estudiantes decidieron ponerlo en práctica por su cuenta. Y así convocaron un casting para encontrar a los 3 actores de la película. Me gusta la idea. Gracias por darme la oportunidad. Y gracias a ti Estupendo. por reunir todo el equipo. Lo que querían de ellos era que dominaran las técnicas de improvisación, ya que la película no tenía un guión propiamente dicho, ni diálogos que memorizar. Además, ellos mismos serían quienes filmarían la película. Espero no tropezar con nada caminando hacia atrás. No queremos que se estropeen las cámaras antes de salir. Los 3 elegidos se comprometían a pasar una semana en el bosque completamente solos con 2 cámaras, una de vídeo y otra de 16 milímetros. Todo lo que hicieran debían grabarlo. Nada, no entiendo por qué hay que grabar las conversaciones en vídeo. Con grabar el ambiente... Estamos rodando un documental. Pero no de cómo nos perdemos. Rodamos un documental sobre una bruja. Te aseguro que cuando lo recordemos nos reiremos una pasada. Ya verás. Después de recibir un cursillo elemental de cómo manejar las cámaras, se internaron en el bosque. ¿Queréis bendecir la primera claqueta de esta interesante película? Por supuesto. ¿Qué os parece? ¿Nos cortamos un dedo y la manchamos de sangre? ¡La claqueta sangrienta! Dejemos eso para más tarde. Los chicos caminaban con el equipo a cuestas kilómetros y kilómetros. Cada día los directores les dejaban por escrito unas vagas indicaciones y se mantenían alejados de ellos para que no les vieran. Por las noches, sin embargo, les preparaban sorpresas. ¿Qué coño ha sido eso? ¡Joder! No se asusta cuando gritamos, pero parecen pisadas. No sé, es una jodida persona. Unos sustos que cada día iban en aumento. ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño está pasando? ¿Habéis oído gritar a esos niños? Shh, cállate, no hay ningún niño por aquí. Sí lo había. No hay ningún jodido niño. Está bien. Calmaos, calmaos. No he oído nada desde que echamos a correr. Voces de niños, golpes y señales de la terrible presencia de la bruja por todas partes. El miedo, el desánimo y el cansancio se iban apoderando poco a poco de los 3 jóvenes. No quiero acampar otra noche, en serio.
Josh, nadie quiere. Lo sé que no. Sea quien sea, va a volver. De eso estoy seguro. No podemos estarlo. Ha venido 3 noches seguidas y cada noche es peor. Lo que pretendían Mirik y Sánchez era que los actores vivieran en su propia piel las peripecias de los protagonistas de la historia, es decir, su soledad, su angustia y sobre todo, su terror. Tengo miedo de cerrar los ojos. Tengo miedo de abrir. Dios mío. Vamos a morir aquí. En total fueron 28 horas de material rodado durante 8 días. Una vez en la sala de montaje, la película quedó reducida a poco más de 80 minutos. Antes me gustaba ir de excursión al bosque. Pero creo que puedes tachar ahora eso. cambiaré, seguro. Una vez terminada la película, los directores crearon una página web en internet en la que se podía leer, como si fueran ciertos, un falso diario de rodaje y la leyenda de la bruja de Blair. Según esta leyenda, fue una mujer que en 1785 fue acusada de brujería y de asesinar a varios niños. Lo que hacía era llevar a los niños al sótano por parejas y a uno lo ponía de cara a la pared en el rincón. ¿Eso hacía? Y al otro lo asesinaba. Después de eso apartaba al otro del rincón y también lo mataba. En el juicio dijo que no soportaba que le miraran y por eso precisamente ponía al otro en un rincón de espaldas. La bruja escapó y se escondió en el bosque. Desde entonces, cada cierto tiempo se producían extrañas desapariciones en la pequeña población de Burkittsville. Creo que fue en el invierno o quizás en el otoño del 44. Empezaron a desaparecer algunos de los niños y nadie supo nunca por qué desaparecían. La película estaba llena de situaciones horripilantes, pero la mejor escena, la elegida hoy en mi terapia de terror, la reservaron para el final. ¡Josh, ¿dónde estás? ¡Iré a buscarte! Dios mío. Uno de los chicos ha desaparecido. A lo lejos se escuchan sus gritos y los otros 2 protagonistas salen a buscarle. Entonces descubren algo en el bosque. ¡Mierda! Es una casa. Una casa abandonada y en ruinas. Mike, ¿dónde estás? ¡Vamos, estoy en la casa! Mike, no entres ahí, por favor. La cámara al hombro se mueve violentamente por el interior de la casa. En las paredes vemos pequeñas huellas de manos ensangrentadas. El chico va adelante, siguiendo los gritos fantasmales, unos gritos que conducen al sótano. ¿Oyes eso? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¡Vamos, Josh! Voy a bajar. ¡Le oigo! ¡Le oigo abajo! La cámara enfoca al sótano. Y entonces, en una esquina se ve a alguien de espaldas, cara a la pared, encogido de miedo. Después, un grito. La cámara cae de golpe y queda enfocando al suelo. La película se presentó en el Festival de Sundance de 1998 sin mucho éxito. Sin embargo, una distribuidora se arriesgó y compró sus derechos. Mejoraron y ampliaron la página web, realizaron un nuevo montaje del film y mejoraron también el sonido. Creí que ocurrían cosas raras, me pareció muy oportuno y quería grabarlo. Quería que el sonido era importante. Si podemos conseguir algo, quiero tenerlo en 16 milímetros. Comenzó entonces una nueva fase en la promoción de la película. En las paredes de los institutos se colgaron carteles con los rostros de los 3 protagonistas y un rótulo que decía simplemente «Desaparecidos». En un canal de televisión por cable emitieron un pequeño reportaje sobre la leyenda inventada y el falso caso de los chicos desaparecidos. Verá, los vecinos y la gente de la zona cuentan historias sobre ella, pero también vi un documental en el canal Discovery o quizá en otro. Recuerdo que trataba sobre los fantasmas y leyendas de Maryland. La película se estrenó sin demasiado ruido, pero el boca a boca hizo el resto. ¿Ha oído hablar de la bruja de Blair? Algunas. ¿Algunas? Se había estrenado en tan solo 27 salas americanas, pero a las 4 semanas ya se podía ver en más de 2.500 cines de los Estados Unidos. Incluso llegó a poner en un aprieto el número 1 en taquilla de La amenaza fantasma de George Lucas, que también se estrenó en las mismas fechas. Realmente da miedo. Tengo la impresión de que está pasando algo horrible con ella. En muchos cines se colgaron advertencias. El movimiento descontrolado de la cámara al hombro provocaba mareos en algunos espectadores, aunque ese detalle no hizo más que atraer a más gente al cine deseosos de comprobarlo por sí mismos. En el proyecto de la bruja de Blair
No se sabía muy bien dónde comenzaba la verdad y dónde la ficción. Los directores han explicado que durante años estuvieron recibiendo cartas de gente que se ofrecía para buscar a los 3 estudiantes desaparecidos, y todavía hoy en día los habitantes del pequeño pueblo de Burkesville están hartos de personas que les preguntaban por la famosa bruja que jamás existió en la realidad, pero sí en la pantalla. Un sugerente cóctel de terror y mentiras que se consumaba en una tarde de cine y escalofríos. Cuando el público paga para ver una película como esta, ¿qué pide a cambio? ¿Estar muerto de miedo todo el rato? Continuará. Estamos escuchando el tema central de la película Ciudad sin piedad, un drama judicial protagonizado por Kirk Douglas que se estrenó en el año 1961. Dimitri Tiomkin es el autor de su música y con ella de fondo vamos a recuperar un reportaje que emitimos el verano pasado y que pertenecía a una serie en la que íbamos repasando los distintos géneros cinematográficos, sus características, su historia y sus personajes más destacados. En este reportaje os hablamos del género musical. Para disfrutar del musical, el espectador debe aceptar unas reglas que el propio género impone. Si no es así, pronto empiezas a hacerte preguntas. ¿Por qué cantan todos? Porque es un musical. ¿Y por qué no lo dicen hablando? Eso no sería muy musical, ¿no crees? Pero, ¿de dónde sale la música? ¿Y cómo se saben todos el mismo baile? ¡Venga por ya! favor. Y es que el realismo no es lo importante en este género, ni siquiera el argumento o los diálogos. Está bien. Dejemos los diálogos por ahora. El número musical. Así es, toda su fuerza y expresividad se manifiesta en los números musicales. Yo afirmo que no existe diferencia entre el ritmo mágico del verso inmortal de Shakespeare y el mágico ritmo de los pies de un bailarín como Gene Kelly. El musical tiene varios elementos esenciales. La música... Si quiere lo hago en 4x4 con ritmo de discoteca. Las canciones... Desembolsa el dinero. Te aseguro que a Louis B. Mayer esta le encantará y llorará de emoción. También las letras de las canciones que tienen su importancia porque a menudo determinan la acción. Olvídate de la melodía, solo piensa en la letra. Habla de la obsesión, habla de estar enamorado. ¿Has estado enamorado? Obsesiónate, pues. Otro elemento clave es el baile. El arranque es lo más sencillo. Empiece con el pie izquierdo, media vuelta a la derecha y después se inclina cuando la saludo. Cuando cuente 5, arriba despacio, vuelta a la derecha, luego a la izquierda, el brazo derecho extendido, preparado para el primer paso. ¿Cómo dice? Y por último está la calidad vocal de los intérpretes. Hace 20 años cuando... Prueba un tono más bajo. Hace 20 años... No, prueba una tercera. ¿Una tercera? Ajá. Muy bien. Hace 20 años... Perfecto. El musical consigue integrar todos estos elementos en la trama de manera que es la música la que muestra la emoción del momento. Esto no es solo bailar, es diferente. Esto es... Para los protagonistas, cantar y bailar es como respirar. Por eso, muchas veces sus números no rompen la acción ni el ritmo de la historia y se mezclan con los diálogos. It's a wonderful time. Muchachos, ¿por qué tanta prisa? Solo disponemos de 24 horas. Sí, y nunca hemos estado aquí. Mal, ¿qué puede serviros un solo día? ¿Qué creéis que podréis hacer? Todo ello buscando un único objetivo, dar rienda suelta a nuestras fantasías. Y es que el musical es cine de evasión en estado puro. ¿Cantar y bailar? Me gusta rabiar. Pues patatín, patatán. ¡Ay, voy! Muy bien. Un género eminentemente norteamericano que a lo largo de la historia nos ha dejado imágenes inolvidables, como los bailes imposibles de Fred Astaire. Es el bailarín más maravilloso que he visto nunca. Gene Kelly saltando de charco en charco. Tiene una gran vitalidad. Le gusta mucho divertirse y bailar. Se pasaría bailando todo
toda una noche. O Liza Minnelli con bombín y liguero cantando en un cabaret. Te extrañará que trabaje en un sitio como el Kit Kat Club, ¿verdad? Sí, es un sitio un poco raro. Así soy yo, corazón. Sitios raros y amores raros. El musical nació en el teatro. Bien, ensayaremos arrancando por el principio. Y de ahí dio el salto al cine con la llegada del sonoro. ¿Qué ocurre? Sí, ¿qué pasa, RF? El cantor del jazz, eso es lo que pasa. Oh, mi querida madre, allá en Alabama, soy tu pequeña. No es para tomarlo a broma, es la sensación del año. El público pide más. Así es, Al Jolson, cantando Mami, inauguró el género musical. Gracias, Al. De nada, chico. La calle 42, estrenada en 1933, fue el primer gran musical de la historia. Mañana por la mañana empezamos a ensayar. Ensayaremos todos los días durante 5 semanas y debutaremos en la fecha prevista, ni un solo día después. Y el director Busby Berkeley, el primero en darse cuenta de que las películas tenían que ser distintas al teatro musical, diseñando coreografías deslumbrantes con números casi caleidoscópicos y usando la cámara como si fuera un bailarín más del conjunto. Me han gustado muchos números, todos perfectamente montados, especialmente la perla del mar persa. Pronto los estudios se llenaron de nuevos profesionales, coreógrafos, compositores, letristas. No oigo más que flautas. Y ustedes, no quiero tantos calderones. Denver, tengo que cortar 10 compases de ese baile. Cantantes, bailarines, chicas del coro. Ese número no funciona, por el amor de Dios. ¿Es que no podéis hacer vuestra entrada con la cabeza baja? Nuestras madres nos enseñaron a llevarla bien alta. Y es muy tarde para que aprendamos otra cosa. El género musical se abre paso en los años 30, los años de la Gran Depresión. Eran tiempos duros y el público iba al cine buscando evadirse de la realidad. ¿Qué tal un poco de música? ¿Cómo puedes hablar así en un momento como este, cuando el mundo se está suicidando, cuando la muerte te acecha en todos los rincones y la gente es sacrificada como un rebaño de ovejas? A lo mejor quieren olvidar todo eso. Pero los años 30 son sobre todo los años de Fred Astaire y Ginger Rogers. Somos pareja. Ahora estamos en la cumbre. ¿No lo ves? En letras luminosas. A su estela surgirían otras grandes estrellas del género. Vaya, qué bien acompañado estás, Fred. Hola, Judy. Judy Garland, Gene Kelly, Frank Sinatra o este hombre. Un fuera de serie, el formidable Bing Crosby. También aparecen directores especialistas. ¿Qué va usted a cantar, señorita Lamont? Cantando bajo la lluvia. A Stanley Donen le debemos el musical por excelencia, Cantando bajo la lluvia, pero no es su único mérito. Fue el primero en sacar también las coreografías exteriores, como vimos en Un día en Nueva York. Sí, exacto, eso es. Un gran número musical en plena calle. Será algo formidable. Y a él le debemos también otros clásicos del género como Bodas reales, Una cara con ángel o 7 novias para 7 hermanos. ¿Quiénes eran? No recuerdo haberlos visto nunca. Me son desconocidos. Y son 7 nada menos. Y todos ellos tan altos como campanarios. ¡Es Milly! ¡Milly! Vincente Minnelli, por su parte, dirigió el que muchos consideran el mejor musical de la historia. Esto es París, y yo soy un norteamericano que vive en él. Un americano en París, y Minnelli fue también responsable de otras cumbres del género como Cita en San Luis, Brigadoon o Melodías de Broadway 1955. Con sus películas, Vincente Minnelli consiguió que los musicales dejaran de parecer anticuados y fue de los primeros en combinar el mundo real y el imaginario. Oh, queridos, este es el momento de elegir entre una musical frívola y una obra musical de vanguardia con un alto significado moral. Minnelli y Donen ayudaron a definir los elementos esenciales del género, que ya eran algo más que música, baile y canciones. Ahora también había que fijarse en el vestuario, los decorados y el color. Irving jura que el crítico del Times salió bailando. Y a todo color triunfaron nuevas estrellas como Doris Day, Howard Keel o Marilyn Monroe. Debe estar muy cansada. ¿Cuántas veces ha interpretado hoy sus bailes? He perdido la cuenta. Además, algunas veces sigo bailando en casa. Se duerme mejor. Directores, estrellas, compositores y productores como Arthur Freed habían hecho del musical uno de los géneros preferidos del público, pero a finales de los años 50 se encontraron con un nuevo competidor, la televisión. El cine musical entonces se hace más grande y más espectacular, con películas como Gigi, Al sur del Pacífico o esta otra. Es peligroso. Si Bernardo se enterase. Se lo diremos. Yo no formo parte de la banda. Pero no eres de los nuestros, ni yo soy de los tuyos. Para mí lo eres todo. West Side Story lo tenía todo, coreografías atrevidas, personajes cotidianos y uno de esos amores imposibles propios de la gran pantalla. Mientras, Julie Andrews se dedicaba a enseñar a cantar a 7 niños en Sonrisas y Lágrimas. ¿A 7 niños? ¿A ti te gustan los niños? Bueno, sí, pero 7. Y Audrey Hepburn derrochaba encanto en My Fair Lady,
aunque la doblaran en las canciones. Cuando sea famosa y hable el pueblo de mí, en San James cada día me de hacer recibir. Los 60 son también los años de los musicales de Elvis o los de Barbara Streisand. ¡Funny Girl! ¿Funny Girl? Sí, íntegra. Esos años surge también un nuevo genio del musical, el director Bob Fosse, responsable de Noches en la Ciudad o Cabaret. ¡Dejen sus problemas en la puerta! ¿Cómo? ¡Que la vida es complicada! ¡Olvídenlo! Aquí dentro, la vida es hermosa. Las chicas son hermosas. Hasta la orquesta es hermosa. Con Bob Fosse, los musicales ganan en dramatismo y penetran por primera vez en zonas oscuras como la ambigüedad sexual, la corrupción o la decadencia. El rock también entra a saco en los musicales de los 70. ¿Qué podemos hacer con el guión? Necesitamos números de música moderna. Películas como Jesucristo Superstar, Hair, El Fantasma del Paraíso o Tommy se encargan de ello. O los protagonistas de uno de los musicales más taquilleros de la historia. Sandy. ¿Estás disponible, nen? En los 80 aprendimos aquello de que para triunfar hay que sudar. No creáis que el talento basta para triunfar. Hay que tener una buena técnica. Y sobre todo piel de elefante. Son los años de Fama, Flashdance, Footloose o Dirty Dancing. Baila con ellas, enséñales el mambo, el cha-cha-cha. Para eso pagan. Pero nada más. Nada de confianzas, de cuchicheos. ¡Manos fuera! En este periodo hay que hablar más bien de películas con canciones que de musicales propiamente dichos. En los 90 el género entra en crisis, pero renace con el nuevo siglo. Lo que hago es bastante moderno y al principio quizá le parezca extraño, pero creo que si está receptiva, disfrutará con ello. No lo pongo en duda. Moulin Rouge arrasa en las taquillas y Chicago gana el Oscar para el género después de más de 30 años de sequía. Y ahora, las 6 complacientes asesinas de la prisión de Cook nos ofrecen su interpretación del tango del pabellón. Musicales que nos recuerdan que los elementos que funcionan siguen siendo los mismos y que lo único que hay que hacer es darle un ritmo acorde con los nuevos tiempos. Damas y caballeros, les presento a las Dreams. Dreamettes es para niñas y ya sois mujeres. Aspirantes a estrellas a ritmo de soul en Dreamgirls, asesinos de musical como Sweeney Todd. Matar a un hombre inocente. Me recordaba de los viejos tiempos. Quería hacerme chantaje. Ah, bueno, eso ya es diferente. Lars von Trier se atrevió a mezclar tragedia griega con las canciones de Björk en Bailar en la oscuridad. Cuando estoy trabajando en la fábrica, escucho el ritmo que hacen las máquinas. Es como un sueño y todo se convierte en música. Cada cierto tiempo surgen nuevos musicales que seducen al público. Hairspray, Los Miserables, La La Land... Es un sueño imposible. Este es el sueño. Es conflicto, es compromiso, es pura emoción. City of stars, are you shining just for me? Esa es la clave, la emoción. Después de más de 90 años de historia, el espectáculo debe continuar y no nos cabe duda de que el musical está dispuesto a seguir haciéndonos viajar, cantar y bailar, reír, llorar y sobre todo soñar. La música también puede darnos felicidad. Yo puedo decirlo porque a mí me la ha dado. Palabra de fan del musical. Our dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling, a rat-tat-tat of my heart. think I want it to stay. City of stars,
are you shining just for me? City of stars, You never shine so brightly. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Este es el músico de jazz Herbie Hancock con el tema central de la película Blow Up de Michelangelo Antonioni. Y el último reportaje del programa de hoy está dedicado a un productor y director de cine, además de multimillonario, piloto de aviones y muchas cosas más. Martin Scorsese nos contó parte de su vida en la película El Aviador. Nos referimos a Howard Hughes. Las constantes vitales muy bajas. ¿Usted cree que llegará vivo? No lo sé, lo veo muy mal. La presión de la cabina le está debilitando. Prepare, por favor, reanimación y electroshock. El corazón no late el corazón. Howard Hughes voló por última vez el 5 de abril de 1976, desde Acapulco a Houston. Aquel hombre de 1,90 m de altura murió a bordo del avión que le llevaba a los 72 años, pesando apenas 42 kilos. La causa oficial de la muerte fue un fallo renal, pero todo el mundo sabía que su fallecimiento era el resultado de 20 años de reclusión y paranoia. Howard Hughes era el único hijo de un industrial millonario. Cuando sea mayor, pilotaré los aviones más rápidos que existan. Haré las mejores películas y seré el hombre más rico del mundo. La oportunidad de hacer todas estas cosas le llegó a los 18 años. Sus padres fallecieron y él se convirtió en un huérfano muy rico. 2 años después llegó a Hollywood con la determinación de convertirse en productor. ¡Levante un poco la cabeza, por favor! ¿Cuál es su próxima película, Howard? ¡Danos la primicia! ¡Aquí, Howard! También probó la dirección de cine. La película de aviones, ¿no? Eso es. Ángeles del Infierno, veo que le suena. Sí. Era una historia sobre los pilotos de la Primera Guerra Mundial. Hughes era también piloto y quería mostrar las escenas más emocionantes vistas hasta entonces en una pantalla de cine. Serás el director de la película, Howard, pero no podemos hacer lo que nos pides. No me digas que no puedo hacerlo, no me digas que no se puede hacer. Reduce la trayectoria vertical si quieres. Un motor Lerron no entra en pérdida a 60 grados. Yo lo he hecho. Cuando los especialistas se negaron a ejecutar acciones particularmente peligrosas, él mismo rodó algunas escenas haciendo de piloto. Sí, Howard Hughes lo ha conseguido. Después de 2 años, por fin ha terminado la filmación de Ángeles del Infierno. Esta noche en Hollywood se celebrará por todo lo alto el fin del rodaje. En los siguientes 30 años, Howard Hughes produjo 34 películas. Acudí al estreno de tu Scarface. Violenta. Realista. Scarface es uno de sus títulos más destacados. Y también El Forajido, película que causó un gran escándalo en su tiempo por los generosos escotes que lucía en ella Jane Russell. Chicos, hay que sacarle todo el jugo a Jane Russell y a sus pechos. Quiero tetas turgentes, por favor. Tetas turgentes. Howard Hughes tenía fama de playboy. Noticias de Hollywoodlandia. El magnate del cine Howard Hughes tiene sin duda el mejor trabajo del país. Cada noche, el afortunado caballero lleva a una preciosidad diferente a un rutilante acontecimiento distinto. La lista de actrices que pasaron por sus brazos es interminable. Oye, estás exagerando un poquitín, ¿no te Joan parece? Crawford, Ginger Rogers, Linda Darnell, Joan Fontaine y ahora Ben Davis. Creo que no exagero. Jean Harlow, Lana Turner, Ava Gardner, Rita Hayworth o Katharine Hepburn. Hughes practicaba con ellas una de sus rarezas, lo que podíamos llamar el espionaje sentimental. ¿Has colocado un micrófono debajo de mi cama? Cielo, escúchame, me preocupo por ti. Solamente me aseguro de que estés bien. El millonario contaba con una legión de detectives que grababan y vigilaban todos los movimientos de sus amantes. Algunas de sus novias lo toleraban con resignación, otras, como Ava Gardner, no lo aguantaban. ¿Qué quieres saber, Howard? ¿Si me tiré a Artie Show anteanoche? ¿Y si la noche anterior me tiré a Sinatra? Pues sí. Toda la gente me decía que estabas loco, pero yo no hice caso. Ahora entiendo que Kate Hepburn te enviara a la mierda. ¡Cierra la boca, joder! La
¡Lárgate! ¡Das lástima! Una campana de bronce que le estampó en la cabeza fue la responsable de que Hughes cayera desplomado y 2 gorilas se lo llevaran a rastras inconsciente. Pero si a sus amantes las espiaba en secreto, con sus actrices contratadas lo hacía abiertamente. Así lo contaba la actriz de Psicosis, Janet Leigh. Un día el señor Hughes me llamó a su despacho y me dijo: me han dado esto, Janet. Y me dio un montón de hojas. Y en ellas aparecían todos los pasos que había dado en la última semana, como sale de casa a las 9 en punto de la mañana, 7:30, sale de la casa y se sube a un coche conducido por una morena con una flor blanca en el pelo. No me podía creer que hubiese hecho aquello. Otra de sus rarezas era la obsesión por la limpieza. ¿Tú dirías que eso está limpio? Nada está limpio, Howard. Pero hacemos lo que podemos, ¿no? Después de ofrecer un banquete a sus invitados, tiraba la vajilla completa a la basura y cada cierto tiempo mandaba quemar toda su ropa. Raymond Fowler, médico psiquiatra. A veces le daba por el teléfono. Decía que estaba sucio. Frotaba el teléfono con un Kleenex que tiraba por encima de su hombro. Luego había un montón de Kleenex más alto que su silla. En la década de los años 30 hizo un alto en su carrera como cineasta y se dedicó en cuerpo y alma a la aviación. Piloto, diseñador de aviones, con el tiempo se convirtió en el propietario de la TUA. ¿Quieres comprar la aerolínea? En narices, Jack, no queremos que unos malditos chupatintas nos pongan trabas para fabricar nuestro avión, ¿no? También se dedicó a batir todos los récords de velocidad en vuelo. El hombre más veloz del planeta. Ahí es nada. Estoy orgullosa de ti. Gracias a ese avión. Oh, sabía que eras capaz. En 1938 se convirtió en un héroe nacional con un vuelo alrededor del mundo en 4 días. The wheels touch the concrete runway and the record-breaking world flight is complete. Las ruedas del avión tocan la pista, se ha batido el récord mundial, decían los noticiarios. Pero fue precisamente a bordo de un avión cuando comenzó su declive. ¡Maldita sea! En 1946 sufrió un brutal accidente aéreo mientras pilotaba un prototipo. Su cuerpo quedó marcado con numerosas fracturas, heridas y quemaduras. Raymond Fowler otra vez. Después del accidente que tuvo en Los Ángeles, en el que casi muere, se hizo adicto a la morfina. No podían quitársela, así que le dieron codeína como paso intermedio. Una vez que se hizo adicto a la codeína, no pudo dejarlo nunca. También por entonces el gobierno norteamericano empezó a cuestionar el uso de los fondos públicos que hacía Hughes y fue sometido a una investigación del Senado. El millonario había firmado un contrato para construir un avión de transporte militar que no pudo entregar. Mientras nuestros hombres morían en las playas de Normandía, el señor Hughes robaba a expuertas del erario público. Todos estos problemas, sumado a su adicción a la codeína y a sus manías personales, hicieron que Hughes acabara desarrollando una paranoia galopante. En 1958 comenzó con sus famosas reclusiones. Howard, abre la puerta ahora mismo. No puedo, cielo. Di más bien que no quieres. El millonario se encerró durante 5 meses en una sala de proyección de sus estudios. Durante ese tiempo no se lavó ni se cepilló los dientes. Guardaba su orina en botes. Cada vez estaba más sucio. Sus ropas también y comenzaron a caerse. No las repuso y terminó completamente desnudo, sentado allí, comiendo principalmente galletas, leche y pacanas. Cuando finalmente salió de la habitación, era una sombra del hombre que había establecido récords de vuelo y seducido a las más grandes bellezas del cine. Estos episodios de reclusión se repetirían constantemente en los años siguientes. Roy Crawford, asistente personal. Mira, lo curioso de la fobia contra los gérmenes era que la habitación no se limpiaba. No le permitía a nadie que la limpiase, que pasase la aspiradora ni nada. Así, ¿cómo íbamos a mantener las cosas? Ahí estábamos, con las toallitas de papel para tener las cosas limpias y sin embargo el suelo no se aspiraba y las cortinas tampoco. Ya sabe cómo se ponen las cortinas, sobre todo en el desierto, con tanta arena. En realidad era una contradicción. Hughes no dejaba que tocaran sus objetos, salvo con guantes, y dictaba largos memorándums sobre la forma de preparar un sándwich de queso o de abrir una lata de Macedonia. Si se produce alguna variación en estas instrucciones, aunque sea el menor de los detalles, el proceso entero se deberá repetir íntegramente. Robert Maui era el hombre que durante los años 60 llevó los negocios de Hughes, pero en toda esa década no pudo ver nunca en persona a su patrón, solo se comunicaban por teléfono.
Me dijo, si alguna vez ves la forma en que me he abandonado, nunca más podrás representarme con el mismo entusiasmo y cumplimiento con que lo has hecho en el pasado. Te pido, por favor, te pido que no saques este tema otra vez. En realidad había un nombre para el extraño comportamiento de Howard Hughes, pero en aquella época nadie lo había oído, un desequilibrio mental llamado desorden compulsivo obsesivo. Los últimos años de su vida son un continuo peregrinar por diferentes lugares del Caribe, siempre oculto, siempre aislado. ¿Quiénes son esos? ¿Trabajan para mí? Todo el mundo trabaja para ti, Howard. Hughes se rodeó de un grupo de asistentes mormones que se encargaban de cumplir sus órdenes y de mantenerle aislado. El mundo entero verá en qué se ha convertido. Es mejor que la recuerden como era antes. El 5 de abril de 1976, Howard Hughes moría de un fallo renal mientras volaba hacia Houston para ser tratado. En la autopsia se pudo apreciar que tenía llagas por todo el cuerpo y un hombro dislocado, una úlcera supurante en la cabeza y puntas rotas de agujas hipodérmicas en los brazos. Su organismo contenía también grandes dosis de codeína. Nadie fue acusado de ningún delito y nunca sabremos si hubo algún juego sucio en su muerte. El médico que hizo la autopsia aseguró que la deshidratación y la malnutrición se habían cebado en él, en el hombre que un día fue la imagen misma del sueño americano. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Nuestro tiempo, pero ya sabéis que todos los programas de Sucedió una noche colección están siempre a vuestra disposición en la pestaña de A la Carta de la web de cadenaser.com. Allí los podéis escuchar online o descargarlos para oírlos a la hora que más os convenga y en el dispositivo que más os guste. Hoy nos despedimos con este tema tan simpático que ya suena de fondo y que pertenece a la banda sonora de Ratatouille, la película de animación de Pixar a la que puso música Michael Giacchino. Y nada más, un saludo de Leo Castro y Antonio Martínez y hasta la próxima.